Mis amados, el Eterno les bendiga mucho. Le quiero compartir un tema, le he titulado Como engañadores, pero veraces. Si se fijan, esto es una palabra que está en 2 Corintios capítulo 6 y le voy a leer de la versión internacional. Dice, como colaboradores de Elohim, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Elohim y luego no le den importancia. Pues Elohim dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y aquí, pues, Pablo está hablando de la profecía del siervo de Adonai, que es Yeshua, de Isaías 49. Y eso lo dice en el verso 8. Si leemos desde el verso 1, todo este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de que Yeshua fue enviado a levantar a las tribus de Jacob, verso 6, y a restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, todo este capítulo 49 nos habla de Yeshua y el plan de salvación para su pueblo Israel. También luz a las naciones. Sin embargo, aunque Pablo traía este mensaje, era un mensaje que era tenido por engaño. Incluso cuando lo llevan preso, leemos en el libro de Hechos, él dice que el misterio de los gentiles y el ministerio, el cual él predicaba, era por la esperanza que habrían de alcanzar por la promesa de las 12 tribus y que por eso era acusado y llevado a la cárcel. Entonces lo tenían como una secta, como un engañador, como un mentiroso, y sin embargo él estaba hablando de esta gracia, de este favor, de también de que venía ese día agradable. Cuando aquí habla del día agradable, es lo mismo que el día aceptable. En el verso 8 de Isaías 49 dice, en tiempo aceptable te oí. Y esta palabra aceptable es el hebreo ratzón, que es el día del favor, de la gracia, del gozo, del deleite. Viene de la palabra ratzá, significa agradarse con específicamente satisfacer una deuda. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Pues tendríamos que irnos a Levíticos 23, cuando se presenta la gavilla de la primicia, que es Yeshua. En el verso 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos. Esta es la palabra. Entonces, al día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí está hablando de que el sacrificio de Yeshua sería agradable y acepto. Él pagaría una deuda y Yeshua venía a anunciar ese día favorable, el día de la salvación, y también anunciaba pues el día del jubileo final. Vamos a ver cuál fue la predicación que Yeshua habló en Isaías capítulo 61. Dice el verso 1 y 2, el espíritu de Adonai está sobre mí porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este verso lo vemos ahí en Isaías 49 también. Luego dice, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai. Aquí está hablando del día ratzón, el día aceptable, el día agradable, el día donde Él paga esa deuda que anuncia el día final, o sea, su reino, la eternidad. Entonces Él vino a libertar a los cautivos, a decirle a los presos que salieran. Entonces, de eso es que está hablando y dice, y el día de la venganza del
Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, si sigue leyendo va a encontrar bastante palabras hermosas para su pueblo. Ahora si nos vamos a Lucas capítulo 1, cuando se anuncia el nacimiento de Yeshua, dice en el verso 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Si nos vamos al griego dice Yehoshua. Si buscamos la traducción de la Reina Valera dice Jesús, pero el original es Yehoshua, la salvación de Yohei Bahei, de Yahweh. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Adonai, Elohim, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob son las 12 tribus para siempre, y su reino no tendrá fin, es un reino eterno. Entonces él viene a anunciar ese día donde él va a pagar, a satisfacer la deuda para entrarnos en su reino a todo aquel que cree. Entonces vamos a ver lo que pasó aquí en Lucas en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Yeshua, su costumbre era guardar el Shabbat. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mashiach significa ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Adón, el día aceptable. Él es esa primicia. Él iba a satisfacer esa deuda. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, y que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces, el día agradable, el día aceptable, Yeshua es el siervo escogido para levantar a las tribus de Israel. Ese es el misterio de los gentiles. Y ese es el ministerio que se le dio a Pablo, el cual muchos hoy todavía no entienden, y ahora aquellos que se nos ha revelado nos tienen por engañadores, igual que pues tenían aquí a Pablo. Le voy a leer lo que él dice de la versión internacional. Dice: como colaboradores de Elohim, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad, de la gracia de Elohim, y luego no le den importancia. Y dice en la Reina Valera: a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Pues Elohim dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, dice el verso 3, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Elohim. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Elohim actúa en nosotros
Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Elohim, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores y nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Yo le voy a leer el 8 y el 9 de la Reina Valera. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora le hago una pregunta. Esta era la vida de Pablo. Era acusado de impostor, mala fama, mentiroso, engañador, por traer la verdad. ¿Y cómo es que los grandes apóstoles de hoy, profetas y rabinos, no llevan esta vida de Pablo? Y si nos vamos más atrás, los profetas, ¿no pasaba exactamente lo mismo? A ver, ¿quién recibía el mensaje de la verdad? Y se levantaban los falsos profetas y todos seguían a esos falsos. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Cuántas veces he querido reunirlos a ustedes como la gallina a los pollitos y no han querido? No eran escuchados. ¿Qué les hace pensar que van a escuchar en este final de los tiempos? Entonces muchos predican de Pablo, pero sin embargo no viven esa vida, no viven a sus anchas, cuando la vida de aquel que trae la verdad nunca ha sido a sus anchas. Siempre ha habido desprecio a la verdad. De hecho, a Pablo pues terminan cortándole la cabeza. Entonces, y no solamente a él, a todo aquel que quería llevar una vida piadosa, iba a sufrir persecución y él le decía que soportaran las aflicciones y que lo que nos esperaba era mucho mejor. Entonces, todo esto es para aquellos que están llevando el mensaje, que no son escuchados, que son despreciados, que entiendan que estás en el camino correcto. Y para aquellos que le dan oído a personas que hay muchos aplausos y que a sus anchas están y que no pasa nada y que todo le va bien y creen que ahí está la verdad, que se recuerden la vida de los profetas, la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles, cómo fue. Y la misma vida de Yeshua, quien escuchó la verdad. Entonces, hay que detenerse y pensar en todas estas cosas porque a muchos de nosotros nos tienen como engañadores, simplemente porque estamos hablando la verdad. Parecemos que estamos tristes, pero en sí estamos gozosos porque sabemos que en este camino duro de rechazo, que vamos llorando y llevando la preciosa semilla, pero que al final volveremos trayendo las gavillas. Entonces, dice que atravesando el valle de lágrimas es que vamos a llegar. Entonces, no está hablando de un camino de a sus anchas, de felicidad, no. Este camino es estrecho, la puerta es estrecha y pocos la encuentran. Entonces, voy a continuar ya para terminar esto, 2 Corintios capítulo 6, lo que dice Pablo, cuál era su vida por llevar la verdad y cómo era que los recibían con rechazo. Miren lo que dice. En el verso 9, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida, nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, le hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Mis hermanos, ¿a cuántos hoy
le pudiéramos decir estas palabras. Estamos en el tiempo del rechazo. Estamos en un tiempo muy similar a lo que escribe Pablo aquí. A él se les reveló el misterio de los gentiles y por esto era perseguido, difamado. Lo tenían como engañador. Y miren, le está hablando a los Corintios. Miren lo que dice el capítulo 11 de 2 de Corintios. Espero que me toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Pues los celo con el celo de Elohim mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Yeshua. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Yeshua se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y les voy a decir algo, hay muchos que hoy están siendo engañados a sus oídos por la serpiente que les habla como si fuera Elohim y le dice cositas y se han desviado. O sea, esto está ocurriendo ahora mismo. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Yeshua diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Hermanos, estamos ahí. Un Jesús diferente, o un Yeshua diferente, con otra doctrina, espíritus engañadores que están hablando a los oídos, se están haciendo pasar, o que Dios me dijo, que el Padre me habló, que Yeshua me habló, que no va de acuerdo a la verdad, y por tanto un evangelio diferente del que creyeron, porque Pablo siempre habló de la verdad. Su base era la Torá y los profetas y los salmos, de la misma manera que Yeshua dijo y habló de la Torá, los salmos y los profetas, ya que el Nuevo Testamento no existía en ese tiempo. Entonces la gente no termina de comprender estas cosas. Ellos probaban, los discípulos, a Yeshua por las Escrituras, por el Tanaj, o sea, por el Antiguo Testamento. Mostraban que Yeshua es el Mesías y eso era lo que se predicaba. Entonces le trajeron un evangelio diferente, ahí todos se fueron a creer. Y por eso él le dice, si vienen con un espíritu diferente, un evangelio diferente, un Jesús diferente o un Yeshua diferente, ustedes le creen. Pero de ninguna manera, dice el verso 5, me considero inferior a esos superapóstoles, a esos grandotes de este tiempo, los maestros, rabinos, profetas, evangelistas que tienen muchas vistas y mucho seguidor y mucho amén y mucho aplauso. Dice, miren, yo en ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que le enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles, porque Pablo hablaba por revelación que se le había dado. Incluso Pedro dijo que él tenía mucha sabiduría. Y lo voy a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, que andan en dos caminos hoy en día, tuercen, como también las otras escrituras están torciendo para su propia perdición. Y ahí está muchos de su pueblo hoy, están torciendo las escrituras para su propia perdición, porque hablan cosas que Pablo no dijo y malinterpretan y no la entienden. Entonces, en el verso 7 dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarle la buena noticia de Elohim sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie.
Entonces, miren cómo Pablo aquí dice, yo ni siquiera a ustedes le tomé un centavo, yo a ustedes les serví gratuitamente sin serle una carga. Porque claro, las personas hoy también se dejan cargar de los engañadores. Y miren lo que dice ya para terminar, verso 13 al 15 de la Reina Valera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua, de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, aquí está diciendo que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Por eso hay que discernir los espíritus. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la otra versión dice, al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peores que los tiempos de Pablo. Y por eso tenemos que estar bien atentos a estas cosas. Y aquí, bueno, en este tema que le compartí, pues hablé muchas cosas. Una, el día agradable, que es a través de Yeshua, la verdad, que está ahí en Isaías 49, la profecía de levantar a las tribus de Israel, el remanente, y luz a las naciones, que es la verdad que traía a Pablo, ya que el misterio de los gentiles se le ha revelado, se le dio mucha sabiduría, pero a él lo tenían por engañador, lo cual él le hablaba con mucho amor, con verdad. Él dijo, yo quizá no sea un experto hablador, pero sin embargo, el conocimiento sí se me ha sido dado, se le había revelado. Sin embargo, miren cómo lo tenían y se dejaban cargar y engañar de los superapóstoles. Entonces, esto es algo muy similar a lo que está pasando hoy. Y cuando hablo de superapóstoles, no me refiero a estos apóstoles de la prosperidad. Me refiero a aquellos que dicen que son profetas enviados de Elohim, pero que están desviando al pueblo y que cuando hablan en contra de la verdad y que no tienen revelación, porque nosotros tenemos que exponer la verdad con la misma escritura sin salirnos de ella. ¿Por qué? Porque yo no tengo la verdad, es su palabra revelada. ¿Qué hago yo? Pues mostrársela por la escritura. Entonces, estamos viviendo en el tiempo que la verdad es rechazada y la mentira y la vileza es aplaudida, exaltada y expandida. O sea, así como se expande algo ancho y mucho, y hay mucho crecimiento en la mentira, pero la verdad, como dice la Escritura, ha sido puesta en prisión. Por eso se viene el tiempo de la tribulación, ya que él habló, él llamó y no respondieron y se abrazaron a la mentira. Y dice que en la tribulación su pueblo le buscará y él en su misericordia los va a levantar. Ahí tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra gratitud al Creador, que a pesar de todo se viene el castigo para los engañadores y los mentirosos para silenciarlo, y la verdad va a relucir, porque la verdad es la que triunfa, no el engaño ni la mentira del enemigo. Amén. Shalom, amados hermanos.